Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 5 de abril, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra, desde Suecia, Lysekil, tiene el agrado en presentar bellas palabras de vida. Una semana victoriosa, una semana de meditación, de recordación, de celebración, porque Jesús no está clavado en el madero. Jesús está a la diestra de su Padre y en el corazón de cada uno de aquellos que lo han recibido. Y lo han recibido como dueño y señor de su vida. Así que, hermanos, amigos y familiares, en este día, acá en Suecia un día festivo. El día lunes 5 es festivo, pero para otros países es un día laboral, con un horario muy distinto al acostumbrado de hacer el programa. Lo estamos haciendo hoy para entregárselo a cada uno de ustedes, ya que sabemos que también que parte de Sudamérica entran en el tiempo de invierno y cambian el sistema de horario. Estamos saliendo con Chile con 6 horas de diferencia. Así que menos de preámbulos y vamos al tema de hoy, a estas bellas palabras de vida. Quiero invitarte a que abra la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Y vamos a tomar 3 versículos de esta porción. Podríamos tomar un relato entero de la crucifixión, de la resurrección de Cristo, pero vamos a basarnos en lo que está escrito y que está en Juan capítulo 19, versículos 28 y 30. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Juan 19, versículo 28 en adelante. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, porque de Él es el reino, de Él es la obra. Nosotros somos sus siervos. Amado Padre Celestial, aquí estamos, como siempre, delante de la Sagrada Escritura, delante de tu presencia. Permítenos, Señor, escudriñar en ella. Permítenos, Señor, exhortarla y llevar el mensaje que a esta hora tú has puesto en el corazón nuestro para entregarlo a cada uno de aquellos que tienen la necesidad de recibir tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Consumado es. Las últimas palabras de Jesús que registran el Evangelio según Juan son: consumado es. La palabra que se traduce como consumado es una palabra griega que puede significar, primero, cumplir, completar, terminar, finalizar o pagar. Una sola palabra tiene distintas interpretaciones. ¿Qué fue lo que Cristo
consumó en la cruz del Calvario? Excelente pregunta. Hoy en este siglo, donde hay mucha incredulidad, donde muchos del ser humano celebra, descansa en esta semana y hacen distintos ritos, nosotros los hijos de Dios, los que le hemos entregado la vida a Cristo, se nos aproxima esta semana en reflexión, en buscar, en sentir la revelación de su Santo Espíritu para poder alumbrar los ojos de aquellos que todavía están vendados. Por eso que la pregunta de este día, comenzando, es: ¿qué fue lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario? Quizás muchos no saben, no saben porque no han leído o porque no se han dado el tiempo de escudriñar la Sagrada Escritura. Amados hermanos y amigos, quiero decirte que Cristo cumplió perfectamente su llamado. No solamente su llamado, sino su propósito. Jesús fue enviado a la tierra para morir, y para morir en la cruz, y para morir por los pecados de su pueblo. La Escritura es bien clara y correcta, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él venía con un llamado y con un destino. Cuando llegó el momento y terminó de recibir todo el castigo de parte de Dios, asombroso, ¿cierto? Él dijo: consumado es. Al haber recibido toda la ira de Dios en sí mismo, su llamado a morir por nosotros se cumplió totalmente. Él cumplió con el encargo de su Padre. Cuando estaba orando en el huerto del Getsemaní, a pesar de saber el horror que le esperaba, el sufrimiento, el escarnio, la crucificación, pero por sobre todas las cosas, el convertirse en pecado por los pecadores y separarse del Padre y ser un objeto de ira, Jesús oró: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, versículo 39. Si los detenemos en este versículo, amados hermanos, podemos meditar en muchos puntos que nos ayudan a una reflexión nuestra. Jesús se dio el tiempo para orar, a pesar que estaba tan cerca el horroroso, como dije, que le esperaba, el sufrimiento, el escarnio, la crucificación, pero se dio tiempo a orar. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Cuántos doblamos rodillas pidiéndole muchas cosas a Dios, pero a veces no son concedidas porque no es el plan divino de Dios? El plan divino de Dios con su Hijo era que Él tenía que entregar su vida por los pecadores, hacerse pecado, convertirse en pecado por los pecadores. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre y la cumplió hasta la muerte, amados hermanos. La palabra traducida como consumado tiene su raíz
en una palabra que significa fin o propósito. Jesús cumplió con el propósito con el que vino a la tierra. Y es por eso que cuando llegó el momento, Él dijo: consumado es. Cristo cumplió perfectamente todas las profecías hechas acerca de Él en el Antiguo Testamento, amados hermanos. Este es claramente uno de los puntos que el autor del Evangelio quiere resaltar. Hoy queremos resaltar lentamente, paso por paso, para que, si tú no has leído la Sagrada Escritura, comiences, que el Señor ponga la inspiración en ti, como dice su palabra, el querer como el hacer, para no hablar cosas que no corresponden. Desde que comienza el relato de la crucificación hasta que termina, Juan dice 4 veces la frase: esto pasó para que se cumpliera las Escrituras. El plan de redención ideado por Dios desde la eternidad y llevado a cabo por Jesucristo fue revelado gratuitamente a los hombres, en especial a la nación de Israel. Por eso que anteriormente dije: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Es increíble pensar el nivel de detalle como que Dios fue revelado a los profetas de Israel acerca de Jesús. Y lo más increíble es verificar que todo se cumplió tal cual las Escrituras decía, tal cual Dios había revelado así cientos y miles de años antes. Basta, hermanos, amigos, con leer el Salmo 22 o Isaías 53. Es uno de los pasos a seguir cuando no tenemos conocimiento de la cruz de Cristo, de la crucificación de Cristo. Dije que pueden leer el Salmo 22, Isaías 53, para maravillarse de la precisión con la que Dios reveló las circunstancias de la muerte de su Hijo en la cruz. Esto tiene que mostrarnos varias cosas. Sí. Primero, Dios es soberano y está al control de todo lo que sucede en la tierra. Eso es afirmado por el primer sermón de Pedro, que dice que Dios predestinó que Jesús fuera crucificado por los romanos a pedido de los judíos. Hechos capítulo 2, versículo 33. Y así todo, Pedro no vacila en culpar a los judíos y a los romanos por la ejecución de Jesús. Debemos demostrar, mejor la palabra, demostrar que ellos actuaron libremente dentro del plan determinado por Dios. Sí, era el plan determinado por Dios que Jesucristo entregara su vida en la cruz del Calvario. El propósito de Dios desde la eternidad fue que su Hijo se sacrificara por los pecadores que forman que la gloria de su gracia
y justicia se manifieste de forma completa. La obra redentora de Cristo, amados hermanos, está válida y verificada por la palabra de Dios, hablada a los profetas del pueblo de Israel. Cristo cumplió perfectamente la ley. El sacrificio de Cristo marca un fin a la antigua dispensación de la salvación. Su sacrificio es lo que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban. Todos los rituales religiosos de este día y de la época de Jesucristo, desde el momento que entregó su vida en la cruz, apuntaban a la obra redentora de Cristo. El autor de los Hebreos deja en claro que todo eso, sacrificio y rituales religiosos, no tenían poder en sí mismo, sino que apuntaban al verdadero sacrificio que nos daría la salvación. Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Leámonos en esta oportunidad. Vamos a Hebreos capítulo 10 y del versículo 1 al 4 vamos a leerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse pues lo que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Lo hemos leído. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Calvino, amados hermanos, a veces hay que citar cosas muy hacia atrás para tener ¿cómo decimos? La oportunidad de escuchar a otros también que han usado la palabra de Dios, han sido también receptores de lo que Dios quiere decirnos en cual sea la época. Calvino lo pone de esta manera. Cristo contrasta su muerte con los antiguos sacrificios y todas las figuras, como si dijera, de todo lo que era prácticamente bajo la ley, no había nada que pudiera algo de poder en sí mismo para expiación de pecado, para propiciación de la ira de Dios y para obtener justificación. Pero ahora la verdadera salvación es exhibida y manifestada al mundo. De esta doctrina depende seguir a las sombras, ya que tenemos el cuerpo en Cristo. Palabras de Calvino para las bellas palabras de este día. Por lo tanto, amados hermanos, al manifestarse aquello a lo que la ley apuntaba,
el significado de la ceremonia y los sacrificios fue consumado y ya no tiene más valor en sí mismo. Ya no vale hacer sacrificio. Así que de este día no prendan más candela, porque no es lo que Dios pretende, quiere en su vida. ¿Cuál fue el plan real de la salvación? Porque Cristo pagó perfectamente nuestra deuda. Como dijimos anteriormente, la palabra traducida como consumado también puede usarse en algún contexto para decir que se terminó de pagar una deuda o que una transacción fue finalmente completada. En la cruz del Calvario, con su muerte, Cristo compró de una sola vez y para siempre un pueblo para sí mismo. Allí Cristo, amados hermanos, murió de manera eficaz por todos los que iban a creer en Él. Nuestra salvación fue consumada en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es, también tenía en mente la compra de un pueblo que sería santificado por medio de su sacrificio. Un pueblo que lo adoraría por la eternidad. La obra redentora de Cristo es totalmente suficiente para nuestra salvación, creyendo que es suficiente. Fue allí, en la cruz, que nuestro Redentor se cumplió totalmente y fue sellada. Cristo no murió para que tengamos la posibilidad de ser salvos, como algunos dicen. Cristo murió efectivamente para que aquellos que iban a creer sean salvos. Sin el sacrificio de Cristo no íbamos a poder ser salvos, amados hermanos y amigos. Por más que creamos en Dios, ya que nuestra rebelión y traición merecía el castigo que Jesús recibió en nuestro lugar. Sí, Él pagó por ti y por mí. Fue el sacrificio de Jesús el que propició, o mejor dicho también se puede decir, colmó la ira de Dios hacia nosotros y expió, mejor dicho, cubrió también nuestros pecados. Por lo tanto, a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amados hermanos, a esta hora, como siempre, al llegar al término de estas bellas palabras de vida, consumado es. Consumado es para nosotros una palabra victoriosa. Ya no tenemos deuda. Yo siempre recalco que el velo fue roto desde arriba a abajo. Y hoy tenemos libre acceso al lugar santísimo. Antes no podíamos entrar al lugar santísimo. Una sola vez al año entraba el sacerdote colgando en su pectoral los 12 nombres de las tribus de Israel. Porque no debemos olvidarnos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El plan para poder tener un pueblo santo, mejor dicho, la niña de sus ojos. Hoy, en este día tan especial, que el mundo celebró el viernes, el sábado y el domingo. ¿Cuántos no celebraban el domingo de resurrección? El domingo donde
la tumba estaba vacía. Hoy, desde aquí, desde el corazón del Ixechil, desde este lugar, hemos querido entregar estas bellas palabras de vida y decir consumado es. Y recordarnos de aquel himno tan importante. En la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma lavé. Fue allí donde vi por primera vez a Jesús. Y sigue diciendo más adelante y confirmando que con Cristo somos felices. Nada nos falta. Estamos completos en Cristo Jesús. Gracias a la obra redentora de la cruz del Calvario. Como siempre, démosle las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y también oremos por las necesidades de este mundo. Señor, te damos las gracias en esta tarde maravillosa que nos permites poder grabar estas bellas palabras de vida para llevarlo a la red social en la forma más rápida posible. Para llevar que tu palabra llegue al corazón que tiene necesidad de ti. Aquel que no quiere escuchar no es nuestra fuerza ni nuestra voz. Eres tú el que toca a través del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos y cantamos nuevamente victoria. Victoria porque vivimos en victoria, porque tenemos un cuerpo y un alma regenerada gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. En la cruz, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por redimir a cada uno de los pecadores. ¿Cuál? Yo soy el primero. También lo dijo el apóstol Pablo. Hoy, como siempre, dándote toda la honra y la gloria a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Te pedimos, bajo tu voluntad, Señor, por los enfermos, por cada uno de aquellos que están afectados con este COVID-19, por lo que están gravemente en los recintos de salud. Pon tus manos a esta hora, Señor, y sácalo del respirador artificial. Así como nos diste aliento y nos diste el soplo de vida, Señor, sopla nuevamente sobre esas almas, para que no se vayan, Señor, sin antes haber recibido tu palabra, haber recibido a Cristo como su Salvador, haber recibido el mensaje de arrepentimiento y salvación. Te pido por cada uno de los que están enfermos, cual sea su dolencia, cual sea su malestar, que te busquen a ti, Señor. Tú eres el que nos da la respuesta. Nada hacemos sin ti, Señor. Como dice aquel corito, nada se hace sin ti. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es con tu poder. Gracias, Padre. Te pido como siempre que tú nos ayudes, que tú nos protejas, que tú seas el primero en todo lo que hagamos en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, familiares y público en general, hoy quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 8 con vuestro programa Orando por el Prójimo. Si desde ya
necesito un apoyo en oración, escríbeme internamente y estaremos orando juntamente contigo para ayudarte en esa necesidad, en esa aflicción que hoy te aqueja. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te decimos amén y amén. Gloria, gloria al Señor.